¿Cuándo debemos usar una PQP? Bueno, pues una PQP de acuerdo al manual lo podemos usar en proyectos de grandes empresas, en lanzamientos de nuevos productos, en cambios de ingeniería, en cambios de proceso, movimientos de línea o maquinaria, en la organización de un evento, como lo comentaba, como por ejemplo la boda, e incluso en planes personales, ¿no? Si yo quiero tal vez organizar un viaje a Cancún, incluso ahí podría trabajar bajo la metodología de la PQP. Y en la parte de la gestión de la calidad, no nos dice, tienes que llevar una PQP. No, pero el PMBOK sí te habla de la planeación avanzada de la calidad del producto como tal. Entonces nos podemos dar cuenta que pues el APQP no es más que uno de las áreas de conocimientos de una gestión de proyecto, razón por la cual se van a encontrar en las empresas, pues que a veces lo lleva parte de estas actividades el program manager, que a veces lo lleva el coordinador o ingeniero de lanzamientos, o que a veces lo lleva pues la posición llamada como tal ingeniero PQP o la posición llamada pues ingeniero de calidad. Normalmente estas son las personas que están trabajando con la gestión de proyectos enfocado en lo que es la gestión de la planeación avanzada de la calidad. ¿Y cómo es que debemos empezar con nuestro proceso de APQP? Pues primero que nada debemos de tener un equipo multidisciplinario. ¿Se acuerdan que uno de los requisitos para poder decir que estamos trabajando en un proyecto es que necesita recursos? Estos recursos no necesariamente todas las empresas tienen una estructura como tal donde todas estas personitas pues se van a dedicar al proyecto. Normalmente es algo adicional a lo que hacemos en nuestro trabajo diario. Es rara la empresa que realmente tiene una estructura para proyectos dedicada a eso. Normalmente no es así. Normalmente un ingeniero de calidad que trabaja en la producción en serie llega un nuevo proyecto y además de su chamba diaria, pues ahora tiene que hacer las actividades dentro de lo que es la administración de proyectos o el lanzamiento de nuevos proyectos. Lo que la teoría nos dice es que todas las demás áreas deberíamos de trabajar en torno al coordinador o líder o quien va a estar liderando estas actividades de APQP para tener pues un solo canal de comunicación y pues tener un líder que gestione cada uno de los puntos que vamos a revisar en lo que es la planeación avanzada de la calidad. Bueno, pues dentro de un proyecto vamos a tener algunos medibles hablando de el alcance, el tiempo, el costo y pues obviamente la calidad. ¿Cómo vamos a lograr ese medible de la calidad? Pues lo vamos a lograr a través de la implementación de la planeación avanzada de la calidad, que es pues la metodología de la PQP. Entonces todo proyecto tiene que tener un alcance, un tiempo, un costo y pues un objetivo de calidad. También es importante en este punto, pues, conocer las necesidades de nuestro cliente y cuáles son sus expectativas. Es muy importante saber la información general del proyecto. ¿Qué proyecto es? ¿Para qué vehículo? ¿Cuánto le vamos a vender? ¿Cuáles van a ser los canales de distribución? ¿Quién paga por la logística? ¿Quién es el responsable del empaque? ¿Qué es lo que él nos está pidiendo entregar como producto final? ¿Vale? Es muy importante tener toda esta información. No es de, llegó un proyecto y pues, ¿qué crees, Héctor? Te toca a ti ser el ingeniero de lanzamientos y pues tú vas a estar a cargo. Y no sabes ni de qué se trata el proyecto, ¿no? Entonces es importante saber pues a dónde vamos. Otro punto importante que normalmente esto lo va a hacer un program manager, que no es normalmente quien lleva la parte de APQP, pues es identificar costos, tiempo, riesgos y restricciones. En APQP es importante saber costos, pues sí es importante. Lo vamos a ver, voy a explicar un poquito más adelante. Sobre todo cuando resulta que cuando ya estamos planeando los controles de proceso, nos damos cuenta que hay características que no se cotizaron o que no tenemos ni la tecnología ni el equipo para poderlo hacer. Entonces, pues es importante
ir atrás y revisar con el program manager o el responsable del proyecto y decirle, oye, ¿tenemos presupuesto para esto? ¿Sí o no? ¿No? Porque pues, ¿qué creen? Que cuando estamos en el APQP, pues estamos muy tarde para poder decirle al cliente, pues, ¿qué crees? Que no puedo cumplirlo o que no te lo voy a cumplir. Recuerden que todo esto está bajo un contrato comercial. Entonces, ir y decirle al cliente, pues, no te voy a cumplir, pues, no va a ser algo tan fácil y posiblemente podamos meternos en un problema legal. ¿Vale? Establecer la línea de comunicación es parte de lo que les comentaba al inicio, saber qué información se le tiene que entregar a quién y pues cuándo y cuál va a ser la vía por la cual vamos a entregar esa información. Puede ser que tengamos un SharePoint en la red, puede ser que tengamos algún sitio donde podamos colocar esa información o que se defina que toda la comunicación tiene que ser a través de un correo y que la comunicación que nos mandemos, por ejemplo, por WhatsApp, pues no va a ser la comunicación o información oficial para el proyecto, ¿no? Tenemos que definir, pues, cuáles son los entregables. Normalmente esto lo vamos a hacer en APQP a través de los Get Review o puertas de revisión. Es importante tener a la salida de cada fase al menos estas puertas de revisión, o mejor conocidas en la industria automotriz como los Gate Review. Aquí cabe aclarar que pues hay muchas compañías que ya han desarrollado su propia metodología para la administración de proyectos. Básicamente todas pues utilizan la metodología de APQP con otros nombres y apellidos y con otros entregables y a lo mejor otros le quitan, otros le ponen de acuerdo a las necesidades de su compañía. Entonces, pues puede ser que lleguen a una empresa como por ejemplo lo que les mencionaba hace rato, Valeo. Ellos tienen su propia metodología para la administración de proyectos y sus propios entregables. Y bueno, la otra cosa bien importante para conocer aquí en el alcance sería cuáles son esos hitos o esas fechas claves que tiene mi cliente. Normalmente cuando vamos a iniciar un proyecto, el cliente va a entregar un timing, un famoso timing. En este famoso timing vamos a encontrar esas fechas claves para mi cliente, donde él sí nos va a pedir algunos entregables o algunas muestras para poder correr sus pruebas. Y entonces es muy importante que tenerlas en cuenta porque estos hitos son inamovibles. Es un vehículo normalmente que se está lanzando y no porque Héctor no estuvo a tiempo, pues yo voy a dejar de construir un vehículo, ¿no? Entonces esos hitos del cliente normalmente son inamovibles. Entonces los tenemos que cumplir. Como parte del alcance del proyecto, es importante tener un proceso de escalación. ¿Qué quiere decir un proceso de escalación? Que si algo sale mal, entonces yo tengo que notificar al siguiente nivel. Yo soy el ingeniero de lanzamientos y si algo sale mal, ya estoy fuera de mi fecha o es un problema que yo no puedo solucionar de inmediato, pues tengo que avisarle a mi gerente y ese gerente tiene que avisarle pues al director. Y entonces entre ellos tendrán que tomar la decisión si es el momento de notificarle al cliente. ¿Por qué es importante esto? Pues justo por lo que acabo de comentar, porque las fechas del cliente son inamovibles. Entonces, si yo hice mi planeación avanzada, quiere decir que voy a estar mucho antes de que el cliente me lo pida, ¿no? Porque estoy tomando ahí mis precauciones en tiempo. Tengo un tiempo para reaccionar, pero si yo veo como experto del proceso que no va a salir o que el riesgo sigue ahí latente, es el momento de notificar a los siguientes niveles. Pero tiene que estar escrito cuál es mi proceso. El siguiente punto sería pues la parte del cronograma o del famoso timing, ¿vale? Aquí vamos a identificar nuevamente cuáles son estas fechas importantes para el cliente y pues obviamente para el equipo, porque todos estamos trabajando en buscar un resultado, como lo dijimos, estamos trabajando en un proyecto. Tiene que haber una definición de actividades, la dependencia de estas actividades, no sé, todos los chicos que son estudiantes, no sé si en su carrera vieron algo sobre la famosa ruta crítica o el método de PER.
para esta parte de administración de proyectos. Y bueno, en la parte del timing también es importante definir cómo vamos a estar controlando el timing y las actividades. Es decir, cada cuándo voy a tener revisión para confirmar si estamos en tiempo o existe un riesgo, a través de juntas semanales, a través de juntas diarias, a través de un reporte mensual. Esta es la parte de la administración del tiempo de este proyecto. Y en este punto es donde nosotros vamos a entrar a lo que es la planeación avanzada de la calidad del producto. El siguiente es el aseguramiento de la calidad y el control de la calidad, que estos dos puntos también van a ir dentro de la planificación de la planeación avanzada de la calidad, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Ellos tienen una metodología llamada QPN o RGA, que básicamente, y aquí mismo su slide nos lo dice, nos habla pues de las 4 o 5 fases de lo que es la planeación avanzada de la calidad, o se basan en lo que es la planeación avanzada de la calidad o en la PQP. Todos tienen una junta que le llaman una junta de kickoff o de lanzamiento, y todos tienen un startup production o el famoso SOP, que es el inicio de la producción masiva. Esto es cómo se ve una metodología del grupo de todo lo que es proyectos. Si hablamos de los requerimientos específicos de cliente, que son las letras chiquitas y que no se nos debe olvidar revisarlos, porque ¿qué creen? Que todas estas letras chiquitas sí o sí las tenemos que cumplir. ¿Por qué? Pues porque existe un contrato de por medio. Y ese contrato en la parte final dice que tú como proveedor tienes que cumplir con los requerimientos y los manuales de calidad que tiene el cliente. Entonces es conocer Customer Specific Requirements y conocer estas metodologías propias que tiene cada una de las armadoras. Como todos ustedes saben, es uno de los 5 manuales emitidos por la organización de la IAG, que es una organización que fue fundada por las 3 grandes armadoras de Norteamérica en su tiempo, Chrysler, Ford y General Motors. Esto pues con la finalidad de tener una guía de trabajo o una serie de recomendaciones para la industria automotriz. Entonces es que decide la IAG juntar todos estos requisitos de los clientes, porque se dieron cuenta que cada uno de los clientes pues pedía algo diferente o algo específico con sus formatos, y quisieron de cierta manera unificarlo. Que les voy a ser bien honesta, en la actualidad pues aparte de tener la IATF, aparte de tener los requisitos de la IAG, como les dije, es muy importante conocer pues los requerimientos específicos del cliente, porque vuelve a suceder lo mismo. Hoy cada una de las armadoras tiene sus requerimientos específicos, sus formatos y su forma de trabajar para lo que es administración de proyectos y algunos de los core tools también, ¿no? Ahora sí vamos a entrar en lo que es la fase 1 de la PQP, que es la planeación y definición del programa. Uno de los puntos importantes o lo que buscamos en esta fase sería satisfacer las necesidades del cliente a un precio competitivo. Es importante que a la salida o al término de esta fase tengamos entendidas todas las necesidades del cliente. Estas necesidades del cliente tienen que ser claramente entendidas. Apenas estamos entendiendo las necesidades del cliente, y ya una de las salidas es el diagrama de flujo, el preliminar. Y ahorita más adelante vamos a hablar el por qué necesitamos conocer ese diagrama de flujo o definir un diagrama de flujo, pues al menos general de los pasos. En el estudio de factibilidad, que como les digo, no muchas empresas lo tienen, y mi sugerencia es, llegan a una empresa y no tienen un estudio de factibilidad o no participan en un estudio de factibilidad cuando llega un proyecto, pues mi sugerencia es que sugieran que esta parte se integre a sus procesos del sistema de calidad, y que ustedes busquen de alguna forma ser partícipes de este análisis de la factibilidad del producto. ¿Por qué? Porque muchas veces quien hace el arreglo comercial del nuevo proyecto, pues resulta que es el señor o la señorita de ventas, pues que en la vida se ha parado en un proceso de manufactura, que no tiene ni idea de cuáles son los pasos del proceso,
y que a veces nos comprometen a nosotros como sitios de manufactura a cosas que no podemos hacer o que sí podemos hacer, pero necesitamos dinero para hacerlo. Pero pues ellos como están ganando un negocio y como quieren quedar bien con el cliente, pues a veces suelen tener malas negociaciones. Por eso es importante que alguien del sitio de manufactura pueda dar una retroalimentación sobre ese nuevo proyecto y sus requisitos. ¿Sale? Entonces, existe factibilidad del producto del proceso, pero también existe la factibilidad del mercado, la técnica, la ambiental, la económica y la de regulaciones gubernamentales. ¿Qué aspectos se deben de considerar en este análisis de factibilidad? Bueno, pues tenemos que considerar desde los costos fijos, variables, costos de materiales, el retorno de la inversión, capital, depreciación del equipo, herramientas y dispositivos, reutilización del equipo, el empaque, muy importante el empaque, después andamos sufriendo porque ahí algo no quedó claro en quién le da mantenimiento, quién lo compra, quién se encarga de ese empaque cuando ya no sirve, quién lo tiene que tirar, lo puedo vender o no lo puedo vender. A veces ese empaque es propiedad del cliente y tienes que conservar ahí su basura por 10 años porque así lo dice el contrato, pero como no hubo un análisis de factibilidad, pues nadie lo leyó, ¿verdad? Desde el sitio de manufactura, pues hasta tiene que ponerle un techito porque ese empaque no se puede mojar. Y pues son gastos en los que tenemos que incurrir. ¿Sale? Entonces es muy importante considerar todo este tipo de puntos. Inversión inicial, tiempo, regulaciones, entrenamientos requeridos. Hay muchas preguntas que nos podemos hacer como qué tipo de proceso, tecnología, el proceso existe, es nuevo, qué precisión requiere, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Es una aplicación de nanotecnología, imagínense de qué espesor estamos hablando en la aplicación o exactitud. Referente a la maquinaria, otra vez equipo, tecnología, fixturas, el CPK. El CPK requerido es muy importante saberlo desde la manufactura, desde la factibilidad, perdón. ¿Por qué? Pues porque resulta que la empresa donde yo trabajo es una empresa de estampados que tiene máquinas de hace 25 años, son máquinas súper viejas, súper viejas. Y el cliente me está pidiendo que mínimo yo le tengo que entregar un CPK de 2. ¿Ustedes creen que con una máquina que tiene más de 25 años trabajando, pueda yo alcanzar un CP o un CPK de 2? Bueno, desde el punto de vista de mano de obra, tenemos que revisar qué tipo de proceso tenemos, si hay algún requisito de seguridad, tecnología, riesgos laborales, ergonomía, cantidad requerida, competencias, habilidades, localización. Por ejemplo, lo que hablábamos de las balatas. Para colocar las balatas en los frenos, pues estas balatas tienen asbesto y cada vez que el operador toma esas balatas y la coloca, pues genera ¿cómo se llaman? Partículas en el aire que el operador va a estar respirando. ¿Cuánto? 145 veces por hora, imagínense. Entonces nosotros tenemos que hacer una evaluación de este material, que a lo mejor estábamos trabajando con puro europeo y no tenía problemas porque no tenía contenido de asbesto, y ahora vamos a trabajar con el mercado mexicano, donde las balatas a utilizar llevan asbesto, y sí vamos a ocupar que el operador utilice algún tipo de filtro. Y alguien tiene que pagar por ese filtro, ¿no? Otro sería pues los métodos. Si los métodos son nuevos, son los métodos que ya tenemos definidos, si se requiere algún tipo de estudios, ¿sale? ¿Cómo qué? Pues como lo que mencionaron hace rato, el Gauge R&R. ¿Por qué? ¿Hacer un Gauge R&R cuesta o no cuesta? Cuesta recursos, sí, pero eso se traduce en dinero si la demanda del cliente sea menor a la capacidad contratada. ¿Cuál es la que debemos de demostrar? Capacidad contratada. Que el cliente no te compre lo que te prometió, ese es otro tema, y ese es otro tema del área comercial. Pero lo que nosotros debemos de demostrar como sitio de manufactura es la capacidad o el volumen que quedó por escrito en un contrato. ¿Me lo compro o no me lo compre? Porque muchos directores o gerentes de planta nos van a decir, no, pues ¿para qué?
si el cliente ni siquiera me pide las 5,000 piezas diarias que dijo que me iba a pedir, ¿no? Pero si el contrato dice 5,000, yo tengo que hacer un análisis de factibilidad para poder producir 5,000 piezas por día, ¿vale? Entonces es lo que está en contrato. Acuérdense que hay un contrato y que es legal. Prácticamente todos los documentos que nosotros trabajemos y coloquemos dentro del APQP y del PIPAP son documentos legales, ¿vale? Tienen un valor legal. Y el cliente con la mano en la cintura puede venir y ponernos una demanda y decirnos, no me estás cumpliendo lo que me prometiste o lo que legalmente tenemos firmado, ¿vale? Obviamente vamos a revisar todo lo que son requisitos y requerimientos del dibujo, materiales, localización de los proveedores, importaciones y transporte. Este es otro de los puntos. De la triste historia que les estaba contando de mi empresa, pues resulta que este material que es para hacer el recubrimiento, para que pueda cumplir la inmersión, el requisito de inmersión en agua, pues es un producto muy volátil, súper volátil. Entonces, para empezar, no lo puedo volar, ¿sale? Solamente puede venir por transporte terrestre y solamente puede venir en ciertas cantidades. Pero eso no lo supe, pues hasta que necesitaba un lote mayor para iniciar la producción en serie y que no pude volar el material y que solamente pude traer un camioncito con 2 latas de este material, que no me servían más que para 12 horas de producción, ¿no? Entonces hay que revisar toda esta parte de dónde están localizados esos proveedores y la parte del transporte, importaciones, tanto de los materiales que yo voy a recibir como de los que yo voy a enviar. Información, una de las salidas es tener estas metas de diseño o metas de calidad. Tienen que estar alineadas pues a la calidad requerida del proyecto, que sería esta parte. Entonces sería estas metas de proyecto, estas metas de diseño que nos está dando el cliente, yo las voy a convertir en algo ya internamente para mí. ¿Cómo voy a traducir este requisito, esto que me está pidiendo el cliente? Ahora lo voy a llevar en palabras internas a mi proceso. Ya concluimos nuestro análisis de factibilidad, ya vimos qué vamos a fabricar. A este punto deberíamos de ser capaces de poder definir una lista de materiales. Esta lista de materiales normalmente conocida como BOM, por sus siglas en inglés, Bill of Materials, y normalmente la estructura se hace a manera de niveles para indicar en qué parte del proceso o subproceso o cómo viene estructurada la composición de este. Va a ser nuestra lista de materiales. Otra de las salidas que tenemos en fase 1 es el diagrama de flujo preliminar. En este diagrama de flujo preliminar nosotros somos los expertos en el proceso o en el producto, entonces ya tenemos productos base o productos que podemos tener de referencia para poder definir esos pasos del proceso. Podemos utilizar un diagrama de bloques, algo muy sencillo. En un diagrama de bloques, pues prácticamente yo lo que voy a hacer es a colocar aquí operación 10, ¿no? Y luego va a llevar una operación 20. Y le voy a llamar operación 10, corte de plantilla. Y luego operación 20, pues va a llevar el estampado. ¿Vale? Entonces, en fase 1, o en la fase 1 de la PQP, el tener un diagrama de bloques, un diagrama de flujo muy general de cuáles son los pasos del proceso, es lo que se espera como salida de esta fase. No necesitamos todavía tener el detalle, no necesitamos saber si va a llevar una espera o una decisión. O sea, a esta fase del proyecto simplemente necesitamos saber cuáles son esos pasos del proceso, justamente porque hicimos un análisis de factibilidad e identificamos si había procesos nuevos o tecnologías nuevos o incluso inspecciones adicionales que me esté solicitando el cliente.